Es imposible no emocionarse al pensar en la relación que Jimin y Jungkook comparten. Es una conexión única, tan profunda y tan verdadera, que sobrevive incluso a los momentos más difíciles, como la separación temporal que ambos están viviendo por el servicio militar. Cada vez que Jimin menciona a Jungkook, ya sea en una carta como la de ayer en Weverse o en cualquier otra oportunidad, lo hace con una sinceridad y una emoción tan genuinas que es imposible no notar la belleza de lo que ambos han construido a lo largo de los años. Y cuando Jungkook menciona a Jimin, con esa naturalidad y cariño tan evidentes, queda claro que lo que hay entre ellos no es una simple amistad, ni una relación que se pueda comparar con otras. Lo que realmente me conmueve de todo esto es ver cómo, a pesar de todo lo que pasa a su alrededor, ambos siguen estando tan presentes en la vida del otro. El hecho de que Jimin hablara de cómo han cambiado sus conversaciones con Jungkook, de cómo esas charlas antes de dormir ahora han tomado un rumbo diferente, es una muestra de lo que realmente significa la vida después de BTS. Ya no son solo los chicos que formaban parte de una banda que conquistó el mundo. Ahora son dos seres humanos, con sus propias vidas, con sus propios sueños y preocupaciones. Pero lo que no ha cambiado es esa relación tan cercana y profunda que tienen ellos. Volverán como grupo, pero está claro que sus carreras solitas también estarán presentes. Jimin no necesita usar a Jungkook para llamar la atención. Por favor, nadie en el mundo tiene que hacerlo para brillar con la luz propia que ambos tienen. Jimin es tan grande por sí mismo que, si menciona a Jungkook, no es porque lo necesite para obtener más relevancia, sino porque realmente lo quiere, porque lo extraña, porque esa relación tiene un peso emocional tan fuerte que no puede evitar hablar de él. Y lo mismo pasa con Jungkook. Más de una vez hemos visto a Jungkook mencionar a Jimin una y otra vez. Es porque no puede evitarlo, porque Jimin es una parte esencial de su vida, y no solo de su presente, sino también de su futuro. Tenemos muchos momentos donde Jungkook en cada oportunidad que se le presenta menciona a Jimin. Sin irnos muy lejos, recordemos su última transmisión en vivo, que fue en diciembre. Solo escuchen. 지민이 형이랑 둘이서 막 엄청 Lo que muchas personas no logran entender es que lo que tienen Jimin y Jungkook no es una simple amistad o una relación pública de conveniencia. Es algo mucho más profundo. Es una conexión que se forjó en los días más difíciles, en las risas compartidas, en las noches largas de ensayos y viajes, en las conversaciones sinceras que solo ellos dos podían comprender. Es el lazo que se construyó con el tiempo, con confianza y con ese apoyo incondicional que solo se da entre las personas que realmente se quieren. Ellos han sido los pilares del otro durante tanto tiempo que ni la distancia ni el tiempo podrán hacer que lo que tienen se desvanezca. Es impresionante ver cómo la gente se siente incómoda con esa relación tan pura. Parece que duele más que Jimin y Jungkook sigan tan unidos y compartan tanto, aunque sea en pequeñas conversaciones nocturnas, que verlos separarse por un tiempo. Pero lo cierto es que lo que tienen no es algo que se pueda destruir con comentarios malintencionados. Nada puede acabar con ese lazo tan fuerte que han tejido juntos, porque el amor y la amistad que tienen no dependen de la aprobación de nadie más. Y sí, Jimin tiene un impacto enorme, y lo tiene porque es alguien auténtico, alguien que no necesita seguir el guión que otros esperan. Y Jungkook, de igual manera, es tan grande y tan especial que su cariño por Jimin se nota en cada palabra que dice. Esa conexión es lo que la gente envidiaría si realmente entendiera lo que significa. Pero al final del día, todo lo que importa es que Jimin y Jungkook siguen siendo ellos mismos, siguen estando ahí el uno para el otro, y siguen siendo la razón por la que todos los que los apoyamos seguimos creyendo en la belleza de su relación, de su amor incondicional. Así que, ¿por qué debería importarnos lo que digan? Si Jimin menciona a Jungkook, es porque lo quiere. Si Jungkook menciona a Jimin, es porque lo ama. Y eso es todo lo que necesitamos saber. Las palabras malintencionadas no pueden romper lo que tienen. Jimin y Jungkook son más que solo nombres en una conversación. Son dos almas que han encontrado algo hermoso en el otro, algo que va más allá de la fama, más allá del escenario, más allá de lo que otros puedan decir. Y eso es lo que los hace únicos, lo que los hace especiales. Así que sigan hablando, sigan comentando, sigan buscando razones para criticarlos.
Pero mientras tanto, Jimin y Jungkook seguirán siendo el uno para el otro, en cualquier momento, en cualquier lugar, porque lo que tienen es real, y nadie podrá cambiar eso. Es impresionante ver hasta qué punto algunas personas no pueden soportar la conexión que Jimin y Jungkook tienen. No importa cuánto intenten negarlo, no importa cuántas excusas se inventen, la realidad sigue siendo la misma. Jungkook eligió pasar uno de los momentos más importantes de su vida junto a Jimin. Y eso es lo que realmente les duele, porque aquí no hay casualidades ni pretextos que valgan. Jungkook pudo haber elegido a cualquier persona para compartir este capítulo de su vida, pero fue Jimin quien estuvo a su lado, quien sigue siendo su refugio, su compañía, la persona con quien comparte sus pensamientos más profundos antes de dormir. Sí, la excusa del tatuaje ya no les funciona. Aunque parezca ridículo, muchos siguen comentando sobre este tema. Por ejemplo, en la última publicación de Jimin, algunas personas decían que él debería estar agradecido por los tatuajes de Jungkook, porque, según ellas, gracias a eso Jungkook ingresó al ejército junto con él. Según estas personas, si Jungkook no estuviera en el ejército, sería porque quería estar con Taehyung, lo cual es completamente falso. No puedo entender cómo todavía siguen repitiendo el mismo discurso falso, a pesar de que este ha sido desmentido en múltiples ocasiones por fuentes confiables ajenas a los SHIP. Sin embargo, cuando la verdad contradice sus teorías, estas personas simplemente se niegan a aceptarla. Quedó más que claro que eso nunca fue un impedimento para que Jungkook no se fuera con Taehyung, como las Taekookers han querido argumentar desde el principio. Incluso personas que ya han cumplido con su servicio militar han confirmado que ese no era un obstáculo. Pero aún así insisten en distorsionar la realidad, en buscar razones absurdas para justificar algo que simplemente no sucedió. Porque lo que en verdad no pueden aceptar es que Jungkook eligió estar con Jimin, que decidió compartir esta etapa tan significativa de su vida a su lado, que fue con él con quien quiso construir más recuerdos, con quien sigue compartiendo momentos a pesar de la distancia y el tiempo. Y como no pueden hacer nada para cambiar esa realidad, han llevado su frustración al siguiente nivel. No solo roban momentos Jikook para tratar de atribuirlos a Taekook, sino que han llegado al punto de editar fotos, manipular subtítulos, sacar de contexto situaciones para hacerlas encajar en su narrativa. Es un nivel de obsesión impresionante, pero lo más bajo es cómo ahora han decidido coordinar ataques masivos contra Jimin en redes sociales solo porque se atrevió a mencionar a Jungkook. Pero la ironía de todo esto es que si alguien menciona más al otro, es Jungkook quien no deja de hablar de Jimin. ¿Dónde estaban cuando Jungkook nos contó que cantaba canciones con Jimin mientras se duchaban juntos? ¿Dónde estaban cuando él mismo dijo que buscaban momentos para hablar, que pasaban tiempo juntos, que compartían detalles tan íntimos que solo ellos dos conocen? Cada vez que Jungkook menciona a Jimin, estas personas se quedan calladas, porque saben que eso destruye todas sus teorías, todas sus mentiras. Y como no pueden controlar lo que Jungkook hace, entonces dirigen toda su frustración hacia Jimin, tratando de desacreditarlo, de minimizar su relación con Jungkook, cuando la realidad es que ellos están más unidos que nunca. Y al final, lo que más les duele es precisamente eso, que Jimin y Jungkook sigan siendo inseparables, que ni el ejército, ni la distancia, ni el odio puedan romper lo que tienen. Porque lo de ellos no es una simple amistad cualquiera, no es una relación superficial. Lo de ellos es profundo, es real. Son dos almas que se han elegido una y otra vez, que han crecido juntas, que han compartido los momentos más importantes de sus vidas. Son la definición de apoyo incondicional, de cariño sincero, de esa conexión que no necesita explicaciones porque simplemente se siente. Así que, ¿qué más pueden hacer estas personas? ¿Seguir atacando a Jimin? ¿Seguir intentando distorsionar la realidad? No importa cuántas mentiras inventen, cuántas fotos editen o cuántos subtítulos manipulen. Nada va a cambiar el hecho de que Jungkook siempre ha mirado a Jimin de una manera especial, que siempre ha estado cerca de él, que lo menciona con tanta naturalidad porque Jimin es parte esencial de su vida. Nada va a cambiar, que en cada transmisión, en cada mensaje, en cada pequeña acción, Jungkook demuestra lo mucho que Jimin significa para él. Por eso, la mejor opción es no caer en su juego. No hay necesidad de discutir con personas que ya han decidido cerrar los ojos ante la verdad.
No hay que gastar energía tratando de razonar con quienes solo buscan manipular. Lo mejor que se puede hacer es ignorar, denunciar y seguir apoyando a Jimin y Jungkook como siempre lo hemos hecho. Porque al final del día, lo único que realmente importa es que ellos sigan juntos, que sigan compartiendo su amor y su conexión, que sigan encontrando en el otro ese refugio que nadie más les puede dar. Y mientras ellos sigan eligiéndose, mientras sigan compartiendo momentos, mientras sigan siendo ellos mismos, sin importar lo que los demás digan, entonces todo lo demás es irrelevante. Porque lo que Jikook tiene es algo que nadie puede borrar, que nadie puede cambiar. Es algo que trasciende las palabras, los rumores, los ataques. Es algo que simplemente existe, que brilla por sí solo y que seguirá haciéndolo sin importar cuántas veces intenten apagarlo.